¿Me escucha? No lo veo en pantalla. Ahí está. ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Cómo nos va a fallar el outfit? Estábamos aquí esperando con qué camiseta dicen de equipo salías hoy, pero vemos que estás de muy azul. Formal. No, querida Carla, qué gusto verte, amiga. Tantos años de amistad contigo y con tu familia. Una campaña bastante parecida a la anterior segunda vuelta de la elección pasada, no solo por los protagonistas, sino quizás por la situación que el país se encuentra. Me parece que el gobierno, por lo menos el candidato presidente, sigue atrapado en la primera vuelta. Todavía nos habla del fraude, de el problema con las cédulas, y fíjense usted que recuenta en Manabí y quien tenía menos votos era la otra candidata. Entonces me da la impresión de que el gobierno todavía no termina de retomar la iniciativa como la tuvo en la primera vuelta. Esto de plantear un triunfo en primera vuelta, a mí me parece que hubo una situación, me parece, uno, que al presidente le mintieron. Pero le mintieron en dos vías. La primera, le dieron números que no eran reales porque es cuestión de que vean los resultados. Y la segunda, le dijeron que diciendo que ganaba en primera vuelta. Y así no funciona. Yo no he sabido que las elecciones se ganan difundiendo encuestas, ¿no? Yo siempre digo que mi rival gane las encuestas, el otro rival gane las redes sociales y yo quiero ganar la elección. Entonces, me parece que el gobierno no retoma la iniciativa, está atrapado todavía en la primera vuelta. Y por el otro lado, me parece que la candidatura opositora, en este caso la correísta, tiene la ventaja todavía de que el gobierno no se repone. Osvaldo, pero además de que tiene la ventaja que el gobierno no se repone desde su punto de vista analítico en el tema electoral, campañero específicamente, ¿existe una diferencia, un cambio sustancial, brutal, por así decirlo, en lo que está vendiendo, porque hay que ver los hechos después, en lo que está vendiendo Luisa González en relación a lo que está vendiendo el candidato presidente Noboa? Bueno, primero, las segundas vueltas tienen otra lógica siempre. Ese es el primer paso. Siempre las segundas vueltas tienen otra lógica, y me parece que el primer paso para analizar es un poco la Luisa González actual. Me parece que la Luisa González de esta segunda vuelta es muy diferente a la Luisa González de la elección pasada. Me parece que hay un poco más quizás de solvencia, madurez, no lo sé. Pero continúa con creo yo en parte con el problema que tuvo en la primera vuelta. Nunca fue la vocera principal de su campaña, y eso es importante. O sea, por eso te digo, creo que más por errores del gobierno que por aciertos propios del correísmo. Desde mi perspectiva, si hoy fuera la elección, yo creo que nunca estuvo tan cerca de volver al poder. En el caso de Luisa González, creería que el gran problema que ellos tienen son dos. El primero, que ella termine de consolidarse como la banderada de ese cambio que proponen, o la banderada de ese proceso. Sigue siendo Rafael Correa la voz principal. Y en primera vuelta no solo era Correa, había dirigentes que también eran voceros sobre la voz de ella. Pero es que estamos viendo una pelea del presidente Noboa contra, por ejemplo, el alcalde de Guayaquil. Sigue mandándole a clausurar sus restaurantes, sigue enfocado, mientras Luisa González sigue avanzando, y la hemos visto esta semana reunida con el cardenal. Bueno, ella me está hablando hasta de proteger a mis hijos, mientras el otro me está mostrando sus riquezas en las portadas de los diarios. Bueno, ese es una tragedia que vive la ciudad. Por ejemplo, Guayaquil, yo creo que desde las pandemias o las invasiones de los piratas o los incendios, vive una de sus más grandes crisis en materia de inseguridad. Hoy Guayaquil, entiendo que el 24 cerró con casi 70 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Para que los oyentes tengan un parámetro, Bukele, el Salvador de Bukele, que Bukele repuso, era de 50 muertes violentas. O sea, Guayaquil, dicho de otra forma, usted tiene más posibilidades de morir de una bala perdida o secuestrado yendo a la panadería que de un infarto. Así está Guayaquil. Y dentro de la tragedia de Guayaquil, y esto es triste sobre todo por el tema generacional, que los dos jóvenes que deben ser llamados, y yo no quiero tomar postura en ese sentido, sino analizarlo desde afuera, que los dos cuadros más jóvenes efectivamente estén en esta guerra, cuando la ciudad debería requerir, digamos, y en eso sí, y me hago responsable de mis palabras, recordemos cómo Nebot y Correa
coexistir, porque ese es el gran error. La gente no tiene clara la diferencia entre coexistir y convivir. Nosotros estamos obligados a coexistir, a lo que no estamos obligados es a convivir. Exacto. Entonces, Nebot y Correa tenían un proceso de coexistencia extraordinario. Los tipos se reunían o tenían delegados y trataban temas puntuales, específicamente la seguridad. Hoy en día, esta situación entre Aquiles Álvarez y el presidente pasará para mí, distintamente, quién tiene la culpa, eso que lo determine la justicia. Me parece que es uno de los capítulos más negros de nuestra historia en materia de liderazgo y de política. Segundo, efectivamente sí, la señora González me parece que retomando, si lidera su proceso, si te plantea efectivamente ese pasado que fue mejor, como lo quieren ellos proyectar, si es que sobre todo llegan a las clases medias. Un colega ayer me decía, no, el problema son los indígenas. No, mira, a mí Osvaldo Moreno, me pones poncho y sombrero y me declaro, y me dejo la barba 3 días, me declaro vocero de alguna confederación indígena del Ecuador. Yo creo que la posición de ISA es suficiente. Creo que el gran espacio donde tiene que trabajar Luisa González, y esto te lo digo basado en los resultados que los revisé cantón por cantón, ya parroquia por parroquia alguien tendría que financiar ese estudio, pero en todo caso creo que el gran problema del correísmo son las clases medias, todavía, porque si tú te revisas en las grandes urbes, incluso en las provincias donde ganan, si es que ganan prácticamente a penales, ganan por décimas, por muy pocos votos. Entonces creo que el correísmo tiene ese tema de trabajar en las clases medias y el gobierno empantanado en la primera vuelta. Le doy paso a mi compañera Cecilia Durek para que continúe con la entrevista. Osvaldo, ¿cómo estás? Buenos días. Yo quería preguntarte acerca un poco de la perspectiva de Verónica Abad. Si Verónica Abad nuevamente es aislada del cargo que le corresponde, ¿cuál es la narrativa que queda para el gobierno y le afectaría o no le afectaría? Bueno, primero, como siempre, qué gusto verla. Segundo, a ver, el tema de Verónica Abad es como, a ver, la credibilidad es como una cuerda, digamos, no es un cristal, no es que es un cristal que se cae y se rompe, no, es de a poco, tiene una resistencia, es como ciertos órganos del cuerpo, ¿no? El corazón, los riñones tienen una cierta resistencia hasta que llega un punto en que se rompe. En el caso del presidente Noboa, el tema de la vicepresidenta es uno de los varios factores, porque te genera varios frentes. El primero, el tema de género, por ejemplo, que yo siempre le digo a mis alumnos en la Escuela de Ciencia Política, cuando estamos en clases, que para mí el feminismo es un fenómeno que indistintamente si eres feminista, conservador, liberal, pro ideología de género, es un fenómeno político que hay que estudiar. Entonces, por un lado tienes el tema de violencia de género que, digamos, a todas luces podría configurarte ese, no sé si llamarlo delito. Por otro lado, los excesos del poder. Y por otro lado, la serie de debates, de conversaciones, de foros, en los cuales a veces se interpreta la Constitución de manera muy alegre. Yo recuerdo una vez, y lo digo con respeto al ministro de la Gasca, leyendo el artículo en un medio de comunicación donde la parte de la vicepresidenta la repitió 2 veces y luego la sacaba, o sea, digamos que interpretar a la fuerza la ley, al final la gente se da cuenta. Entonces yo creo que lo de la vicepresidenta Abad es un chicharrón, como dicen los colombianos que ellos tienen. ¿Cuánta afectación electoral tuvo en la primera vuelta? Bueno, estamos viendo que no ganó en la primera, y en la segunda seguramente va a ser material o va a ser materia de muchos desgastes, porque el gobierno ha cometido lo que se llama en comunicación errores en racimo. Empecemos con el debate de no dijo que los narcos votaron por los correístas, eran los narcos, no, pero lo que sí dijo, porque yo me di el trabajo de escuchar, yo evito las redes sociales bastante, sobre todo trato de verla, usarla lo menos, pero yo sí escuché en la entrevista del presidente que dijo textualmente: el crimen organizado respaldaba a tu candidata. Entonces ese error, por ejemplo, después vino lo del Campo Sacha, que me parece que ha sido mal manejado comunicacionalmente. Luego, o sea, ha cometido una serie de errores en racimos, digamos, el tema de los chalecos antibalas, de las Fuerzas Armadas, que creo que se le da un mal manejo también. Yo no voy a establecer responsabilidades, pero esa serie de errores en racimo que son parte del desgaste natural digamos, del ejercicio de gobierno en un momento electoral, indudablemente puede ser un factor también que podría incidir. No podría decirle cuánto porque no puedo ver el futuro. Muchísimas gracias, Osvaldo. Ramiro. Gracias, Cecilia. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? Bien, maestro, buenos días, qué gusto verlo. Buen día. ¿Ya le perdieron el miedo al correísmo? ¿El país ya le perdió el miedo al correísmo? Yo creo que,
habría que hablar de una parte del país. Yo creo que ha habido siempre, por ejemplo... Replanteo la pregunta. ¿La mayoría del país ya le perdió el miedo al correísmo? ¿O le tiene más miedo? Yo creo que más que perder el miedo al correísmo se han desgastado ciertos relatos, por ejemplo. Y eso podemos poner un ejemplo histórico. El correísmo utilizó mucho el tema de banquero con Lazo y tuvo un efecto en determinado momento. Pero después se desgastó lo de banquero. Entonces estos temas de Venezuela, la desdolarización imaginaria, los narcos, esto al final se desgasta, al final no propones nada. Y es lo que yo le planteaba, que por ejemplo el presidente sigue atrapado en la primera vuelta, todavía continúa con la primera vuelta, todavía te hablan de un fraude imaginario. Yo recuerdo cuando Lazo no pudo probar el fraude del que acusaba a Lenín Moreno, porque los fraudes se prueban, ¿ya? Entonces yo creía que un gran segmento de la población, más que ser correísta, está de alguna forma observando y bueno, haciéndose planteamiento, ¿qué voy a hacer en un momento en el que no puedo ir a la esquina de la panadería? Si usted revisa los indicadores del Ecuador en seguridad, claro, uno dice que son 40 muertes violentas en promedio, pero hay lugares del país, no le hablo de Ponce Enríquez, que son casi 300, más altas que San Pedro Sula en su momento en Honduras, ya Guayaquil, por ejemplo, San Borondón, Durán. Osvaldo, pero yo no quiero ir al diagnóstico, ahorita no quiero ir al diagnóstico, yo quiero ir a lo concreto, porque el país está quirúrgicamente dividido en dos y tenemos un pequeño pedazo del pastel que es el 10%, al que el movimiento indígena, que tiene un 5%, está retaseado en 500 minifundos, ya que hay que ver cómo votan por el uno por el otro. Mire, incluso, porque lamentablemente para entender el presente hay que hablar del pasado. Incluso en el mayor pico de popularidad de Correa, cuando alguna vez bordeó el 70-80% de aceptación, que tuvo un lapso muy amplio, incluso se fue con 60% de aceptación. Incluso en los momentos, en los picos más altos del presidente de la República, cuando era en ese momento el señor Correa, había siempre un 20% que no lo podía ver ni en foto, ¿ya? Que no, era impresionante. Digamos, había un anticorreísmo, siempre existió. Entonces siempre va a haber un segmento de la población que si usted le dice... mira, Correa se reunía hace 10 años con Escobar mediante la Ouija y planearon todo lo que hoy está pasando y te lo cree. Y la tía Elmira... Pero ese segmento ya está, Osvaldo, ese segmento ya está en el 44%. Todavía no termino. No, todo ese segmento es anticorreísta radical. O sea, es gente que vota legítimamente. No, estoy diciendo que ya ese 20% que tú describes ya está inmerso en el 44%. Ok. Bueno, pero en todo caso, mire, esto es simple. Para mí... Luisa González propone un pasado que fue mejor y tiene como probarlo, digamos, por lo menos en las personas que lo recuerdan. Por otro lado, me parece que el gobierno no está ofreciendo un futuro mejor. Si el correísmo me plantea un pasado que fue mejor, el gobierno debería plantear, yo te ofrezco un futuro mejor, pero lamentablemente yo siento, bueno, no sé si lamentable para ellos, que el gobierno, insisto, está empantanado en la primera vuelta, está empantanado en narcos, está empantanado en fraude, está empantanado en los buenos y los malos. Entonces me parece que particularmente, incluso en los grados más altos de polarización, cuando los resultados son, como usted lo plantea acertadamente, tan estrechos, sí hay segmentos de la población que de alguna forma te reclaman o te demandan esperanza. Y en eso me parece que Luisa González, gracias obviamente a los gobernantes también del gobierno, porque esto es como el fútbol, gana el que menos se equivoca, mantiene la iniciativa. Si hoy fuera la elección, yo creo que el correísmo retornaría al poder, pero este es un país que se respeta en un segundo y creo que falta todavía mucha agua bajo el río que corre. Correcto. Conmigo, gracias. Te paso a Jaime Velázquez, Osvaldo. Gracias, Ramiro. ¿Qué tal, Osvaldo? Un placer tenerte por acá. La verdad es que mirándote podemos analizar un poquito la situación. Lo que sí es cierto, te voy a poner este caso, hay 44 y hay más o menos 800.000 votos que están entre los otros, de los cuales 500 son de Pachacútec, 200 de Andrea y 100 y pico de el resto. ¿Cómo va a variar en la segunda vuelta esa votación? Unos dicen, eso está más que claro, habría la posibilidad, según te tengo entendido y lo que tú acabas de decirle a Ramiro, es que podría emigrar la votación de Noboa, ese 44% podría emigrar ciertos votantes hacia Luisa. Es lo que entiendo de tu apreciación. Y lo segundo es, ¿dónde estarían los votos que harían la diferencia? Bueno, un saludo, querido Jaime. En principio hay un precepto que es importantísimo en materia de comunicación política. Los votos no son cheques, ¿sí?
los votos no son endosables y mucho más en estos tiempos de individualismo. O sea, el voto ya no es como en nuestra época, que nuestros abuelos eran, mi padre, por ejemplo, y mi abuelo eran velasquistas. Es más, de hecho lo tengo ahí al doctor Velasco entregándole su diploma de médico a mi papá, porque su padre era velasquista, mi abuelo eran velasquistas radicales. Y cuando yo le pregunto a mi mamá, ¿por quién votaste la primera vez? Me dice, por Velasco, porque toda la familia era velasquista. Si tú haces esa pregunta hoy día en mi casa, tengo un hermano que tiene el cartón en el balcón, tengo otro que vota nulo, tengo otro que cree más en los animalitos, es ecologista, me tienes a mí que soy la extrema izquierda dentro de la derecha, o sea, hay de todo. Entonces ya no es como antes, digamos, que el voto tenía una cohesión muy fuerte, casi como el equipo de fútbol, ¿no? ¿No es cierto? Aquí, por ejemplo, en esta casa somos familias tradicionales, por eso todos somos emelexistas. Entonces, por ejemplo, tú naces emelexista o barcelonista y mueres barcelonista o mueres emelexista. Eso antes pasaba con el voto. Y te puse el ejemplo de mi abuelo y mi padre, que mi padre se fue a la tumba siendo velasquista. Hoy ya no es así. Entonces, hablar de endosos en política es complicado. Lo que sí existe, y aquí yo detesto mezclar la política y el marketing porque te aseguro que no tienen nada que ver. De hecho, yo no hago marketing político. Yo lo que trato de ayudar es trabajar en procesos de construcción de poder y apuntalarlos. Pero en todo caso, lo que existen son procesos de construcción de poder y lo que existen son perfiles de electores que podrías persuadir con determinadas agendas. Hoy tienes un segmento de la población que está fuera de esa radicalidad de los dos bandos, por si acaso. Hay gente que tiene en la billetera a Rafael Correa con un algodoncito para ponérselo en la frente, literalmente. Y por otro lado hay gente que juega tiro al blanco en su casa con una foto de él y cree cualquier chifladura. Pero hay un segmento de la población que esa es la que en eso coincido, es la que va a decidir. ¿Cómo la vas a persuadir? Una vez más, esto se parece al fútbol. Gana el que menos se equivoca. Yo creería que al corte, si hablamos en términos de tracking, al corte me parece que el gobierno, repito el término, ha cometido una serie de errores en racimo. Para mí inentendibles. Pero por otro lado, yo el otro día, yo tengo siempre conversaciones con mi equipo de trabajo. Cada 3 días tenemos una reunión para empezar a cruzar ideas y cosas así, pues, ¿no? Y alguien me decía algo muy interesante el otro día. Y me comentaba, mira, la diferencia es que Noboa jubiló a toda la derecha. Noboa jubiló, yo diría que hasta Nebot, ¿sí? Y Noboa tiene tranquilamente 40 años más de actividad política. Entonces probablemente esta segunda vuelta no sea ni el principio ni el final de Noboa. Y hay otro elemento. Muchas de las cosas que están sucediendo, quizás Noboa o el gobierno las planteó en un escenario ganando en primera vuelta. La demanda contra CNEL, que es inejecutable. Bueno, yo sabía que los sueldos son inembargables en este país, pero bueno, por ejemplo, el tema de Aquiles Álvarez. O sea, hay muchos factores, hay muchos frentes que se ha abierto el jefe de Estado. No quiero meterme en lo personal, pero indudablemente es un tema público, el juicio con su ex esposa. Dicen que le retiró la seguridad a la hija, que le bajó la pensión alimenticia. Recordemos que hay un segmento altísimo de madres solteras en el Ecuador, altísimo. Yo recuerdo, claro, te hablo del 2012, ya más de 12 años, yo trabajaba en Honduras y me llamó mucho la atención 2 cosas. Uno, el porcentaje de madres solteras que tenía Honduras, altísimo, era altísimo. Y segundo, los HIV positivos. Honduras en esa época competía casi con África o Haití. En el Ecuador tenemos un alto porcentaje. Y este tema de las pensiones alimenticias es un tema bastante delicado, es parte de la tragedia familiar. Entonces, si tú lees o escuchas, el presidente de la República impugnó la pensión para su hija. Al presidente dinero no le falta. Y ojo, estoy tratando de no meterme en lo personal, pero son temas públicos. Todo eso, porque el candidato o quienes se meten a esto, y por eso yo amo la paz del análisis, amo la paz de mirar desde aquí, de los micrófonos, de que si me entrevistan o no me entrevistan, qué chévere. El problema es que quienes se meten en estas cosas, y Eduardo lo vivió, y Eduardo aceptó las críticas en su momento, que en este mismo micrófono algunos se los hacían. Entonces, quien se mete a estas cosas está sujeto al escrutinio público. No es que, no, es que lo personal, no. Usted cuando está en el ejercicio del poder, usted ya no se pertenece. Por eso yo no sería candidato a nada nunca. Entonces, todos esos factores yo creo que inciden y habrá que ver qué tanto inciden y finalmente a quién afectan, a quiénes menos afectan. Clarísimo, Eduardo. Te doy paso a Eduardo Mendoza, que tiene más preguntas para ti. Querido amigo, qué gusto de saludarlo. Hablamos el fin de semana, ya lo comprometí para el 24, después del debate, para hacer aquí un comentario como merece, mi querido amigo Osvaldo. Escuchándote, escuchándolo a Ramiro, a Carla, a Cecilia, a Jaime y tus respuestas, déjame darte un poquito mi impresión y luego la conversamos los dos. Efectivamente, yo creo que si ahorita hubiera debate, estarían echadas las cartas. Como bien lo dices tú, lo cita, en este momento, más que por cosas que hayan hecho bien, la lista 5, sino por errores, como en el fútbol eso se llama por fallas, ¿ok? Pero también pienso, y Osvaldo me vas a dar la razón, que todavía ni siquiera llegamos al 13 de marzo, es decir, en un mes puede pasar una u otra cosa, es decir,
puede o fallar el uno o el otro. Tienes un debate, tú me decías el otro día que el debate ya hoy no es tan importante como el postdebate, pero tienes muchos elementos adelante. ¿Crees tú que hoy no se puede predecir nada? Yo creo eso. ¿Tú crees que ya no se puede predecir al 13 de abril, Osvaldo? Bueno, querido Eduardo, primero buenos días. Te reitero el pedido de que dejen a Carlita y a Cecilia como figura principal y mandarnos a todo en off para que esto se refresque con esos liderazgos femeninos que el país requiere de urgencia, esos liderazgos emergentes. Así es. Creo que se lo debemos. Correcto. Segundo, grandes profesionales, unas mujeres muy inteligentes, así que creo que el país necesita eso. Segundo, querido Eduardo, indudablemente tienes toda la razón. De aquí al como siempre decimos, al 14-1 de abril, puede pasar absolutamente cualquier cosa. Este es un país que se resetea en un segundo. Pero ojo, o sea, a ver, también tenemos que ser objetivos. Creo que hoy tenemos la mejor versión de Luisa González si la comparas obviamente con la Luisa González de la elección pasada. Si comparas a Luisa González, con todo respeto, con el señor Arauz. Arauz me parece un gran perfil como para decano de la Andina, decano de la Flaxo, decano de la ESPE, pero no lo veo como presidente. De acuerdo. Pero si tú comparas a la Luisa de hoy versus la de ayer, indudablemente hay un cambio sustancial, ¿no? Pero esto es Ecuador. Si tú me preguntas a mí, ¿en qué falla el gobierno? A mí me parece que están probando fórmulas que ya no sirven. El desdolarización imaginaria, el fraude imaginario. O sea, creo que están empantanados, digamos, en la primera vuelta. Me parece que el gobierno no hace ese giro. Es más, yo hasta pensaría, incluso hasta me imagino el próximo lunes salen 4 pandilleros sin rostro, tatuados, avalados por la fiscalía, diciendo que hay un chat donde está Luisa, Rafael Correa y Escobar vía un medium, y hay gente que lo va a creer y creen que va a funcionar. Si van a insistir en esas viejas confiables, yo creo que no va a funcionar. Creo que el gobierno tiene que decirle a la gente: Luisa te propone un pasado que fue mejor, yo propongo un futuro mejor, porque estoy tratando de hacerte el presente más agradable, y no, desde mi punto de vista, obviamente, no lo están haciendo. Pero ahí tienes toda la razón, querido Eduardo, falta muchísimo. Estamos hablando de un mes completo, y este es un país, y reitero, que en un segundo, recordemos octubre del 19, junio del 22, la pandemia, el asesinato vil y cobarde, que sigue en la impunidad. Así es una brutalidad. Una infamia. Brutal y absoluta. No puede ser. Necesitamos justicia para para su memoria, sí, señor, y consuelo para tu familia. Pero imagínense el crimen de Villavicencio, imagínense las personas de a pie, porque hay otro dato no menor: este es el país donde más niños asesinan. Eso la gente no habla. Aquí la UNESCO y la UNICEF ya 2 veces han emitido informes que somos el país donde más niños se asesinan en un país que no está en guerra. Entonces vamos a ver, efectivamente coincido 100%, querido Eduardo, estamos a un mes donde cualquier cosa puede pasar. Pero hoy yo creo que la señora González tiene la iniciativa y el gobierno está atrapado, está como el fantasma de las navidades pasadas, de los fraudes pasados, está empantanado, no aprendieron de los errores que cometieron. De la obra de Charles Dickens, El cuento de Navidad, del fantasma de las navidades pasadas. Muy buen símil, Scrooge. ¿Qué diríamos, Osvaldo? ¿Cómo, vamos a suponer, con una situación, unos del pasado y otros del presente, no le gusta a ninguno de los dos, y una persona cualquiera que quiera votar nulo o blanco en estas circunstancias, ¿qué le decimos? ¿Qué le recomendamos? Mira que no estoy hablando de mí, de ti, de todos nosotros. ¿Qué le recomendamos? Mira, querido Eduardo, del pasado yo solo recuerdo la voz de mi padre y el momento que nacieron mis 2 hijos. Es lo único que yo recuerdo del pasado. Hay un dicho que dice: los campeones solo pensamos en la próxima curva. Es como en la Fórmula 1. Como si Barcelona, que piensa solamente cuando fue vicecampeón, porque Melec no existe, pues es mi equipo, pero no existe, pues no. Viven de la historia, mi equipo ya ni vive de eso, pero es así. Si tú en la Fórmula 1 haces este movimiento en 300 kilómetros a nivel terrestre, te das contra la barda, o sea, mueres. Entonces no puedes ver, solo puedes pensar en la curva que sigue. Entonces yo, al menos en el pasado, para mí, ya te dije solo en qué términos existe. Creo que efectivamente es lo que tú dices, ausencia de un relato a futuro, que es fundamental. Me parece que el gobierno no está ofreciendo un futuro mejor, sino está, como te digo, centrado en el pasado, en tratar de justificarse. A veces quiero pensar que trata de justificar el engaño del que fue víctima. Yo mantengo la tesis que al presidente le mintieron. Al presidente le dieron números que no eran, en primer lugar. Y segundo, adicional a darle esos números,
Le dijeron, di que vas, ganas en primera y ganas en primera. Y eso le pasó a un gran amigo nuestro. No voy a decir su nombre porque creo que te vas a acordar, pero acuérdate que había un amigo nuestro que iba a todos los medios a decir que estaba segundo en las encuestas y cuando le preguntaba su propuesta de trabajo te decías que voy segundo. Eso no funciona. Entonces funciona. Me parece que el presidente todavía está como empantanado en eso de ahí y no está planteando un relato a futuro, un relato con optimismo y tiene todos los recursos. No solo te hablo a nivel de Estado como candidato. O sea, es difícil que el correísmo pueda competir con ADN en materia de relato del cambio. El correísmo tiene 20 años en la escena, ADN apareció la semana pasada, literalmente, hace un año o dos. Entonces va a depender mucho de lo que hagan, pero en todo caso, al paso que vamos, hoy yo creo que el correísmo está muy cerca de retornar al poder, y en caso de que llegaran al poder, porque es un escenario, ojalá hayan aprendido todas las lecciones del pasado, y las cosas que hicieron mal no las repitan, y las cosas que hicieron bien las tripliquen. Querido Osvaldo, agradecerte tu amabilidad, te reitero, el 24 nos vemos, te mando un abrazo y que tengas buen inicio de semana, querido amigo. Igualmente, querido Eduardo, un gran abrazo a todo el foro, nos estamos viendo pronto. Un abrazo, perfecto, son las 9:21.